Vamos a dar inicio, los invito a buscar en sus Biblias el libro de la carta de Santiago. Santiago capítulo 1. Y en Santiago, capítulo 1, vamos a leer los versos 2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago invita a los creyentes a que en medio, algo que puede sonar muy incoherente, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, debemos de tener gozo. Y además no dice solamente debemos de tener gozo, sino debemos de tener sumo gozo. Es decir, debemos de tratar de esforzarnos por tener muchísima felicidad aún en medio de las circunstancias difíciles. Así que con eso en mente los voy a invitar a orar y a entregarle este tiempo a Dios. Señor, te damos gracias por este nuevo día para reunirnos, Señor, en tu casa, para reunirnos como tu iglesia y por todas las demás iglesias que se están reuniendo en este día y muchas en este lugar del planeta a esta misma hora para elevar sus alabanzas, para elevar, Señor, sus oraciones. Oramos dándote gracias por tu fidelidad en esta semana, por la fidelidad que tendrás la próxima semana que iniciamos mañana, y confiando en todo momento en ti. Aún en medio de circunstancias difíciles, enséñanos a vivir no solamente con gozo, sino, como dice tu palabra, con sumo gozo. Alegrarnos y a estar conscientes de que tú estás con nosotros, de que tú cuidas de nosotros. Hoy te decimos, creemos, confiamos, Señor, en ti. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 la. La 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 la
venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré. El desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Que mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré. Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Y aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 Señor, hoy nos gozamos en tu presencia y te pedimos, queremos, anhelamos tener ese sumo gozo al que tú, Señor, nos has llamado. El gozo de nuestro Señor, el gozo de nuestro Dios. Creer y confiar en ti, creer y confiar en tu bondad, en tu fidelidad. En ningún otro podremos tener gozo aún en medio del desierto, en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, sino solamente en nuestro Dios. En ti te decimos, Señor, creemos y confiamos. En Él está, mis caminos son protegidos y en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser, me librará del lazo cazador. Él es mi escudo, mi salvación, y en Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, y estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey, y en Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, y estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está, mis caminos son protegidos y en Él encuentro seguridad,
porque confío en mi Dios y mi Rey. Como guerrero que cubre mi ser, me librará de lazo cazador. Él es mi escudo, mi salvación, y en Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Él es mi escudo y mi fuerza. Y en Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, y estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Y en Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro. Señor, declaramos que nuestra confianza, nuestra seguridad está puesta en ti, Jesús, en ti y en nadie más. Por eso, aún en medio de la necesidad, de la escasez, de enfermedad, aún en medio de situaciones que no nos gustarían pasar, podemos declarar y decir: Señor, en ti estamos seguros. En ti encontramos nuestra seguridad, en ningún otro lugar y ni en ninguna otra persona, en nada material, sino en ti, Señor, y solamente en ti está nuestra seguridad, Jesús. Porque soy su hijo. Porque soy amado. Su gozo, su río hay sanidad. Queremos danzar, su gozo con su río.
su río hay sanidad. Queremos dar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Su gozo, su río hay sanidad. Queremos danzar, su gozo, su río hay sanidad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. En la casa al danzar, en la casa en la casa de Dios, en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres, libres somos libres, somos libres, libres somos. Gracias, Señor, por la libertad que nos has regalado para poder alabarte, Señor, y bendecir tu nombre, para poder exaltarte y glorificarte, para poder venir, Señor, hoy a este lugar para darte lo mejor de nosotros, nuestras oraciones, nuestros cantos, nuestras alabanzas. Señor, te entregamos en este día nuestras vidas y te pedimos que obres en nosotros, a pesar de lo que sea, Señor, que pueda estar pasando en nuestras vidas, que tú sigas obrando, que nos sigas haciendo libres y que podamos seguir confiando en tu obra, Señor, en medio de nosotros, tus hijos. Te lo pedimos. No rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar
lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él se queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios, Señor. Alaba a Dios, Señor. Alaba a Dios. Santo Señor. Señor, nos complacemos en decirte que te alabamos y que en todo momento queremos alabarte y queremos bendecir tu nombre. Señor, simplemente te alabamos, no importa, Señor, las circunstancias. Conocemos y entendemos que tú vas delante de nosotros, que tú eres quien cuida, que tú eres quien guarda, y confiamos plenamente, Señor, en ti, en el Dios grande, en el Dios fuerte.
confiamos en el Dios que es eterno, en el Dios que es para siempre. Señor, confiamos en ti. Y cantamos a tu nombre. Declaramos: no hay nadie como tú. El Dios grande, el Dios fuerte, el Dios incomparable. Dios grande, Dios fuerte, Dios poderoso, nadie es como tú. Nadie se puede igualar a ti. Tú eres nuestro Dios eterno y a ti levantamos nuestra alabanza y nuestro canto. Aleluya, nuestro Rey que vive por siempre. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Cantamos aleluya, ese Dios incomparable. Aleluya, aleluya,
eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, aleluya, aleluya, aleluya al Rey, aleluya, aleluya, aleluya al Rey, aleluya, aleluya al Rey, aleluya, al que era, al que es, aleluya, aleluya al Rey, aleluya, aleluya al Rey, aleluya, aleluya al Rey, aleluya, tú reinas por siempre, aleluya, tú reinas por siempre, aleluya, y aleluya al Rey, aleluya, 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 eres Dios eterno, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador, eres mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya.
Señor, declaramos que tú reinas por siempre, que tú reinas sobre nuestras vidas, que tú reinas sobre nuestras circunstancias, que tú reinas sobre nuestra dificultad. Declaramos que tú reinas hoy y por siempre, digno de recibir toda la alabanza, digno de recibir toda la exaltación y ninguno otro, Señor, como tú. En esta mañana te traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, en agradecimiento, en muestra de confianza en ti, en señal de que eres tú quien nos provee, de que eres tú, Señor, quien utiliza los negocios, los empleadores, las empresas, para proveer a tus hijos, y que viene directamente de tu mano. Recibe nuestros diezmos, recibe, Señor, nuestras ofrendas, y te damos gloria y te damos honra y alabanza, Señor, por siempre. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Los cielos sean abiertos para que descienda de los mismos cielos, del trono de tu gloria, tu palabra. Por el Espíritu Santo que llegue a nuestro corazón y escriba y nos llene y nos tome. Ven, Espíritu Santo, llena este lugar. Reprende las fuerzas de las tinieblas, la oscuridad. Trae luz con tu presencia sobre nuestros corazones. Llena esta tierra de tu gloria, de tu alabanza, de tu adoración. Bendice, bendice al que te busca. Al que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás le es añadido. Gracias, gracias. Seguimos orando por la vida de Sarita. Visita al Espíritu Santo. Trae vida sobre todo su ser, en especial sobre su cerebro, conforme al diseño original, conforme al diseño que tú diste. Úngela y bendícela. Padre, visita a los que están enfermos y trae sanidad y reprende toda enfermedad. Toma a los afligidos, agobiados, cansados, abatidos, confundidos, oprimidos, ansiosos, y trae consuelo y fortaleza, luz a sus vidas. A los que están privados de la libertad, que no tienen el privilegio de caminar como nosotros a cualquier lugar, que no pueden saborear la comida de la casa. Padre, fortalécelos también. Dales la paciencia y cumple tus propósitos en ellos. Bendícenos a todos. Guárdanos, envía a tus ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso está bien. De mañana en 8 es el retiro de hombres. Los que no se han anotado, al final. Usted sabe que nunca hay problema por las finanzas, nunca. La Biblia aquí se cumple la escritura en la mayoría de los casos, porque los que tienen más ayudan a los que tienen menos. Si alguien quiere ir, no es sino que lo manifieste. No tengo, y no la mitad, o no tengo nada. Y si es verdad, entonces le ayudamos del todo. El Espíritu Santo es así, pero que no se lo pierda. Tenemos un pastor invitado, viene Dios mediante hoy, va a estar esta semana acá, y es el pastor que sobrevivió, que les conté, en 1985 a la tragedia de Armero. Creo que fue el único vivo de la iglesia, porque su esposa, las 2 misioneras, sus 2 hijas se fueron ese día. Él fue el único que sobrevivió. En fin, los hombres van a estar también ahí con él, va a ser algo chévere. Así que están invitados, están invitados.
Las mujeres tienen otro retiro. Es el sábado 29 de abril. El costo es 50,000, ¿cierto? Es acá mismo en la iglesia y se llama ¿qué? Perdonar, un camino al arrepentimiento. Pensando en ti hemos cambiado nuestra fecha de encuentro. Así que el 29 de abril. Perdonar, un camino al arrepentimiento. Muy bien. Las mujeres, para que se preparen también. Recuerde que las parejas siempre las hacemos en septiembre. En Río Negro las hacemos. Es muy interesante ese retiro de parejas también. Para que los que no han ido vayan y para los que ya han ido puedan disfrutar de ese tiempo de pareja. Primera de Corintios capítulo 5. Ya vamos en el capítulo 5, increíble cómo pasa la vida. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5. Y es interesante esa figura. Son 13 versículos nada más, pero son 13 versículos muy interesantes. Todo el capítulo está dedicado a una situación específica. A una situación específica. El capítulo anterior, el apóstol Pablo terminó también defendiendo su ministerio de sus propios discípulos, ¿cierto? Y él dice que los exhorta y finalmente les dice: yo no les cuento esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, ¿no? Y dice eso porque él tuvo que sacar las credenciales, porque finalmente los que lo criticaban eran sus discípulos. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, dice: a ver, yo no temo ser juzgado por los de la iglesia, yo no temo ser juzgados por los de la calle, y ni yo mismo me juzgo, ¿cierto? Porque esa es la vida del apóstol, la vida del Espíritu, ¿cierto? Porque presta atención, si usted se juzga a sí mismo se daña. Si lo va a juzgar el mundo, peor. El mundo no tiene ni idea de las cosas espirituales. Y si lo va a juzgar la iglesia, es implacable. Oiga pues, él dice eso y de alguna manera David, 1600 años atrás, había dicho algo parecido. David pecó censando el pueblo. Censando el pueblo. Yo siempre he pensado, hombre, ¿por qué peca por censar el pueblo? Ay, a ver, primero, Dios no se lo mandó a hacer. Y segundo, usted no cuente, que usted cuando cuenta no sabe nada. La gente no vive contando. En una época uno contaba. Humberto, ¿se acuerda? En la época de la cruzada, le mandaban a contar cuánta gente venía. Y los lunes había que llevar cuántos. Y entonces entonces nos reuníamos todos los pastores y contábamos, ¿sí o no? Oiga, tengo anécdotas de eso. Nosotros hacíamos un evento que se llamaba el cumpleaños de Jesús en el estadio. Y los que alguna vez estuvieron, y en la Macarena hicimos la noche de paz, cuando la Macarena no estaba tapada. Y siempre contábamos, siempre. Eso ya había alguien encargado de ese tema de los directores, ¿no? Y resulta que contaban. Y el lunes nos reuníamos y ¿cuántos fueron? Hombre, la Macarena le caben, en esa época le cabían ni con 11,000 personas. Y la verdad, a ojo de buen cubero, eso estaba a la mitad. Entonces calculábamos 5,000. Otro decía, no, eso fueron, yo creo que fueron 3,000. La cosa es que ninguno coincidía. Nos pasaba año tras año hasta que llegó un líder y dijo: este año sí, este año sí. Contratamos una empresa que contara, ¿sí o no? Externa, como con torniquete y todo. Y policía ahí, pues, o sea, los manes en uniformado, ¿cierto? Y nadie podía pasar si no pasaba por el torniquete, en cualquiera de las entradas. Y nos dieron un reporte escrito y no sé qué y tal. Y al lunes nos volvimos a reunir. Un año después de la otra nos reunimos, ¿sí o no?
la Macarena ya no estaba ni siquiera a la mitad, había más de la mitad de la gente. Y vuelve en la cabeza uno, si son 11,000 y hay más de la mitad, pues deben haber 6,000, ¿sí o no? Y llegan el reporte y dice 2,854. Oiga pues, y nos quedamos todos mudos, a ver qué iba a decir el líder, ¿sí o no? Que estaba ahí. Y dice, yo no creo en ese reporte, allá había más gente. Perdimos la plata. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? ¿Usted ha hecho el presupuesto de la vida suya así? Que usted hace el presupuesto y usted dice, ¿y cómo vivo yo? ¿Cómo vivo yo? ¿Y de dónde entra plata? ¿Y de dónde pago yo esto y tal? ¿Sí o no? Y uno vuelve a hacer el presupuesto y dice, ¿de dónde? Oiga, eso nunca se cumple un presupuesto. Nunca porque algo pasa ese mes, ¿sí o no? Ese mes. Si gasta menos, no se lo ahorró. Y si gasta más, salió. ¿De dónde? Y usted no sabe. David no debió contar y contó. Lo más tremendo es que ese mismo evento lo narra Reyes y Crónicas. Y las dos cifras son distintas. Y la gente le pregunta a uno, pero mire, aquí hay una equivocación. Le digo, no hay ninguna equivocación. Pregúntele usted a una persona, mañana le preguntan a usted, a cada uno de ustedes, y da una cifra distinta, ¿sí o no? ¿Cuántos fueron el domingo? Uno de ustedes va a decir 50. Otro, yo vi tipo 30. Otro, 20. Otro, ¿sí o no? Y no falta el que diga, hermano, estaba lleno eso. 1,000, le calculo 1,000, que eso le cabe en 1,000 pues. No damos nunca. David peca, pero a lo que iba yo, era que entonces Dios le dice, te voy a disciplinar y vas a escoger de 3 cosas la disciplina. Una, caer en manos de tus enemigos, o sea, perder en una batalla. 2, del pueblo, que el pueblo te humille, una disciplina humana, o en manos mías. Oiga pues, ¿qué dice uno? ¿Qué? En manos de Dios, qué miedo. Y él dice, en manos tuyas. ¿Por qué? Y dijo, porque tú eres misericordioso. ¿Sí o no? ¿Qué dijo? Los hombres no somos misericordiosos. Pablo dijo, si me juzga la iglesia, me da duro. Si me juzgan los de afuera, me da duro. ¿Sí o no? ¿A mí me juzga quién? Y yo tampoco me juzgo. Me juzga el Señor. Yo caigo en manos de quién? Del Señor. La confianza que él tenía. Vamos a este capítulo. Versículo 1. De cierto se oye. Ojo pues, que el capítulo anterior ellos estaban diciéndole al apóstol Pablo que, mejor dicho, mire, una de las cosas que más le dijeron a Pablo era que él no había estado con Cristo, como Mateo, como Pedro, como Juan. Entonces eso se lo recalcaban mucho, porque eso es lo que pasa, ¿cierto? La gente siempre va a coger el lado flaco suyo, y es el lado que se lo va a hacer sentir, ¿me entiende? Y eso se lo hacían sentir mucho, pero ojo, que eran sus propios discípulos. Entonces él les estaba alegando. Los corintios venían alegando con Pablo, incluso les dice, es que están, ahora lo va a decir también, envanecidos, ¿no? Y aquí se les mete en un terreno ya complejo, porque ya le empieza a levantar el tapete el apóstol Pablo. Y les dice, de cierto he escuchado que hay entre vosotros fornicación, ¿sí o no? Y ya ahí se les quitó la alegría. Pero ojo que esto de ahí para adelante, tanto la primera carta como la segunda, es una carta pastoral muy fuerte en esto.
que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, que los de la calle no hacían ni siquiera esas cosas que ellos hacían, que no era ni siquiera normal o común, como usted lo quiera llamar. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, se estaba acostando con la mamá, o sea, que era un incesto. Esto es una carta pastoral, y a él le llegaba todo. La iglesia es una familia, ¿cierto? Sabemos todo, qué está pasando, ¿ya? Y llegaba Timoteo, o llegaba Apolos, o llegaba alguno de los misioneros que Pablo mandaba, de sus discípulos, y le reportaban y le decían: mire lo que está pasando en la iglesia de tal, mire lo que está pasando en la iglesia tal, mire lo que está pasando en la iglesia tal. Unas veces el informe era una cosa maravillosa, no, esa gente va, pero otras veces era complicado. Y dice que ni siquiera los gentiles hacían ese tipo de cosas. O sea, que sí fornicaban los gentiles, pero no con la mamá. ¿Sí o no? Eso es un caso ya un poco raro, ¿sí o no? Un poco raro. Y dice que lo tenían ahí, en la iglesia, al hombre, ¿cierto? Al hombre. Esto implica que eso puede ocurrir en la iglesia. ¿Ve? Uno nunca averigua. Ninguna iglesia que yo conozca tiene a la entrada un detector de fornicarios o de mentirosos, ¿sí o no? Que pase uno y pite, ¿sí o no? Vaya al oratorio a pedir perdón que usted está fornicando, ¿sí o no? No, no hay eso. Ni quien roba, ni quien mintió, ni quien está haciendo tal cosa. ¿Sí o no? Se vive en el espíritu. Hay que dar por sentado que los que venimos a una iglesia, venimos para ser transformados. ¿Sí o no? Para ser salvos. Lo cual ya lo somos, y ahora lo explica muy interesantemente. Entonces dice que había alguien de ellos que estaba fornicando. Pero en los capítulos después va a hablar de otras cosas de la fornicación. ¿Se acuerdan que les expliqué de dónde viene la palabra fornicación? Del fórnico. Resulta de que en las construcciones griegas monumentales, de esas columnas redondas talladas arriba, ¿cierto? En esos capiteles había un arco para juntar las columnas. Ese arco se llamaba el fórnico, y fornicar era porque ahí se hacían las mujeres de la vida alegre. Entonces, las cariñosas le llaman ahora, oiga, le llaman cariñosas ya. Entonces, las cariñosas, como le dice la gente. Entonces, las cariñosas se hacían ahí, ¿sí o no? Y se hacían ahí. Y ellos subían a fornicar. Eso era normal. Ya después, en otro capítulo que vamos a leer, él les explica cuál es el problema de la fornicación. ¿Sí ven? Entonces la palabra fornicación viene de ahí. Era subir al fórnico, al arco donde estaban las cariñositas. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, adicionalmente incesto. Segundo, y vosotros estáis envanecidos. Ahora voy a poner la traducción. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Vosotros estáis envanecidos. Miren lo que significa. A ver, o me equivoqué.
Bueno. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, no. Lo puse donde no era. Voy a ponerlo ahí. Definición de envanecido. ¿Sentimiento de qué? De vanidad o de soberbia. Es sentirse orgulloso o presumir y considerar algo como verdadero. Entonces le dice, vosotros estáis envanecidos. ¿Y de quién le está hablando? De la fornicación. O sea, como si eso fuera gran cosa, ¿no? Ese era el problema. Que estaban viendo la fornicación y ese caso como una gran cosa, ¿cierto? Como una exaltación, como qué man tan teso, ¿sí o no? Se está acostando con la mamá, algo así, ¿sí me entiende? Y dice ahí, presumían de eso, presumían. Acuérdate que esto es una carta pastoral, donde no había todo ese conocimiento espiritual, toda la revelación espiritual. No está hablando con judíos, que los judíos conocían el tema del adulterio, de la fornicación. Está hablando con griegos, aquellos griegos ¿de qué? De chocolatina, ¿sí o no? Musculosos, de mujeres voluptuosas, que esto era normal, pero eran griegos que habían recibido a Cristo. Y entonces estaban descubriendo. La iglesia de Corintio es muy interesante porque es como un experimento de una iglesia que se tiene que transformar, una iglesia inmadura, ¿me entiende? Que le falta la madurez espiritual. No que no tuviera los elementos, porque sí los tenía. Oiga, de ahí viene, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Los griegos, a diferencia de otras iglesias como Galacia o Éfeso o Colosas, estos tenían todos los dones. Tenían todos los dones, pero fornicaban y convivían con la fornicación. Les parecía normal, es lo que está diciendo ahí. Vosotros estáis envanecidos, normal, ¿cierto? No entendían el peligro de la fornicación. O, como lo va a decir más adelante, la contaminación que hay en la fornicación. Que es lo que les he dicho yo, ¿no? Que yo entreno en el gimnasio y la muchacha que está al lado entrenando, no, yo no como carne. Y le digo yo, usted no come carne, usted se cuida bastante. Yo me cuido muchísimo, le digo, pero fornica mucho. Le digo, se fregó. Es mejor comerse 10 libras de carne que fornicar. La contaminación que el cuerpo suyo tiene y se queda así, cambia de colores y todo. ¿Sí o no? Eso es la gente, ¿sí ve? Que le es más fácil ser vegetariano que dejar de fornicar, porque cree que la fornicación no tiene ningún tipo de contaminación. El apóstol Pablo lo va a decir, por eso insiste tanto en la fornicación, ¿no? Toda esa confusión de géneros y toda esa confusión de cosas vienen de precisamente eso. Oiga, porque como psicólogo, cuando uno estudia, te dicen que en los actos sexuales traspasas cosas al otro y el otro traspasa cosas a ti. Solamente desde lo psicológico. Viéndolo desde lo psicológico, ahora viéndolo desde lo espiritual, entonces, ¿sí o no? La fornicación es un acto complejo, ¿sí o no? Complejo lo que pasa ahí. Me voy a retroceder porque había puesto esta imagen en otro lado y dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
Pablo les dice, en otra parte dice, reuníos vosotros con mi espíritu. Eso no quiere decir que el espíritu de Pablo se salía de él y llegaba allá. No, como dicen por ahí, el espíritu de la ley, o sea, lo que la ley ordena, lo que la ley dice, ¿cierto? Es una forma de hablar. Entonces él les dice, yo no estoy presente en cuerpo, cosa que era verdad. Esto es una carta que le envía. Pero en la carta está su espíritu, o sea, lo que él tiene que predicar. ¿Cuál es el espíritu del apóstol Pablo? El evangelio. ¿Cuál es el espíritu de la amonestación? El cuidado, el cuidado. ¿Cuál es el espíritu de la disciplina? La protección, la transformación, ¿cierto? Cuando Dios a uno lo está disciplinando. Yo siempre digo que cuando a alguien se le enferma a uno, el trato no es para el enfermo, es para uno. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, a la persona le dicen que tiene cáncer y todo el mundo ya ni le habla casi porque se pone a llorar, se derrite cuando lo ve y la persona le dice, ¿por qué están llorando? Yo creo, el Espíritu Santo está conmigo. Y los otros, ¿sí me entienden? Todos los desbaratados somos los demás. ¿Ve? La hermana Camilo, la sobrina mía de 32 años, nunca perdió la fe, nunca, hasta el último segundo. Y todos los demás estamos desbaratados, ¿sí me entiende? El trato es para uno, porque algo está pasando en uno, ¿eh? Algo está haciendo el Señor en el corazón de uno. ¿Cuál es el espíritu de la disciplina? Dice, el amor. Dios, al que ama, disciplina. Ese es el espíritu de la disciplina. Pero nosotros no lo vemos así, ¿no? Dice el mismo Hebreos que la disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De dolor, de castigo, ¿sí o no? Al presente, en el momento, ¿sí o no? En el momento que uno la está viviendo. ¿Ve? La disciplina. Pero ella da fruto apacible de justicia después. Es un fruto que viene después. La amonestación del apóstol Pablo era amor hacia la iglesia. Era enseñarles a ellos lo que producía ese asunto en la persona y en ellos también, porque ahora lo va a decir él. El 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Reúnanse. Y ya les manda decir cuál es la decisión que tienen que tomar con respecto a este caso particular, que era un personaje que llevaba tiempo congregándose y que estaba fornicando con su madre. 5. Y viene algo súper interesante. Dice, el tal, o sea, el que estaba fornicando, se ha entregado a Satanás. Oh, eso suena duro, ¿no? Pero es muy interesante lo que dice. El tal se ha entregado a Satanás. Suena muy, ay, ¿cómo así que me va a entregar a Satanás? O los otros oyendo esa carta y diciendo, uy, Pablo, ¿cómo así que lo vamos a entregar a Satanás más? Pero que tampoco es para tanto, que lo entreguemos al diablo, ¿qué tal? No, pero mire el sentido de esto. Para destrucción de la carne. Para destrucción de la carne. ¿De cuál carne? De la carne, de esta carne, ¿sí o no? Que era con la que el hombre no había podido, ¿sí o no? Con su propia carne. En otras palabras, que lo mate el diablo, que lo mate. Y ahora va a leer un versículo. A fin, o sea, con el propósito de que el espíritu, o sea, el espíritu de esa persona que está fornicando, sea ¿qué? Salvo.
sea salvo en el día del Señor Jesús. No tenía nada que ver con la salvación. No quiere decir que el que estaba que la fornicación, ¿sí o no?, de ese maestro iba a perder la salvación. O posiblemente sí. Entonces él dijo, es mejor que lo atropelle un carro. ¿Sí o no? Para que la carne la enterremos rápido y entreguen un osario chiquito, con tal de que su espíritu, ¿qué?, se salve. Y resulta que usted lee Primera de Juan capítulo 5 y Juan, aunque no enumera cuáles son, vamos a ver que este caso aplica para lo que dijo Juan. Juan dijo, hay pecados que no son de muerte. ¿Sí o no? Que no son de muerte. Y hay pecados que son ¿de qué? De muerte. Este aplica ahí, Primera de Corintios 5, es un ejemplo de que lo que estaba cometiendo este maestro aquí ya había sido condenado a muerte. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le dio como una condena a muerte. ¿Sí o no? Como una condena a muerte. Y a mí me ha tocado, Una vez llegó un discípulo de Bucaramanga a la iglesia en Laureles, estaba yo muy joven en la fe y de pastor. Y el hombre tenía un problema, yo creo que tú lo conociste. El hombre tenía un problema de alcoholismo, pero de alcoholismo agudo. Tenía un hijo y una esposa. Él sufría mucho con eso, pero mucho. Un mes bien, 3 meses mal, 2 días bien, un día mal, y dele. Y llevaba mucho en el evangelio este señor. Un miércoles, no se me olvida, estábamos en la cita, yo conociendo, y él dijo que eso lo tenía muy agobiado, que hacía sufrir demasiado a su esposa y a su hijo. Y habló del tema, que eso lo tenía agobiado, que para él era así. Empezó a contarme toda la historia de su alcoholismo, desde muy joven. Estamos hablando de alguien por ahí de 38 años. Entonces, al final de la cita, yo le dije, mira, vamos a orar. Yo quiero que tú ores a Dios. Y nos fuimos al oratorio, ojo, miércoles en la noche. Él en sano juicio, y se arrodilla y le dice, Dios, si esto no va a salir de mí, si no va a ser posible que yo cambie, llévame. Ojo lo que le dijo, llévame. Miércoles en la noche. Al otro día, esto ya me lo cuentan después, estamos hablando jueves. El viernes, me voy a saltar el jueves para que usted, me llama la esposa a las 6 de la mañana. Lo tuvimos que llevar a urgencia al San Vicente. Está en coma. Y salí corriendo y yo llego al San Vicente y me dicen, acaba de morir. Acaba de morir. Y me cuenta la esposa que se tomó los tragos el jueves. El miércoles oró, el jueves tomó los tragos y llegó a la casa tipo 6 de la tarde. Ella no había llegado, llegó el primero. Subió las escalas y se vino en reversa y se pegó. Y cuando ella llegó con el niño, eso lo había hecho infinidad de veces. Se quedaba ahí, pero ella no se dio cuenta de que había caído. Ella pensó que estaba dormido porque él estaba respirando. Eran tipo 7 de la noche. Lo único que hizo fue que le ponía una almohada y lo cobijaba y se subió. Pero que él, tipo 1 de la mañana, se despertaba y subía a la cama. Cuando ella a las 3 de la mañana se dio cuenta, el hombre no había subido y ya eso sí le pareció raro.
Y bajó y los fue a despertar y el hombre no despertó. No despertó. Y tuvo que llamar una ambulancia, lo tuvo que llevar de urgencias y resulta que se había pegado acá y ahí se lo llevó el Señor. Eso tipifica un pecado de muerte, ¿no? Un pecado de muerte, ¿cierto? Ahora uno dirá, hombre, pero ese man no mató a nadie, ¿qué? No, porque no necesariamente es eso, ¿eh? No necesariamente eso. ¿Usted sabe cuántas historias tengo yo de eso? Mínimo 10, mínimo. Le voy a contar otras 2. Cuando yo estaba en Castilla, se convirtieron 2 pelados que habían sido sicarios. El uno está vivo y el otro está muerto. El que está muerto, los 2 iban conmigo para todas partes. El que está muerto predicaba y hablaba en lengua y era un hombre consagrado, el hombre. Incluso un día me entregó la pistola. ¿Sí o no? Y yo, claro, yo se la recibo en esa época, ya, ahorita me da un ataque. En esa época, sí, tranquilo, yo te la guardo y tal. Pero como un acto de conversión, ¿no? A mí me trasladan de Castilla para abrir la iglesia en Aranjuez y viene otro pastor y él dura 2 años con el pastor. Y un día me llama la mamá. Pastor, mataron a Gustavo. El entierro es tal y yo voy. Y me hablo con la mamá y me dice, él llevaba 3 meses que no había vuelto a la iglesia. Ya había vuelto a coger el arma. Entonces ponga cuidado. Él llegaba de las vigilias, porque hacíamos muchas vigilias en esa época. Y llegaba a las vigilias a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana y pasaba por Kennedy, este barrio arriba de Francisco Antonio Osea, por allá en Castilla, y no pasaba nada. Pero esa vez llegó a las 5 de la mañana, pero iba armado. Y pasó por el lado de donde estaban los gallos finos. Y dice la mamá que uno dijo, ¿y ese man qué? Y dice el otro, no, ya no volvió a cargar la Biblia. Es más, yo creo que ahí donde va armado. Y lo mataron. Se lo llevó el Señor. Esto parece una cosa espantosa, lo que uno a veces lee, ¿no? Pero es así. El tal se ha entregado a Satanás. Suena feo eso, ¿va? Para nosotros los cristianos. Pero específicamente dice, para que su cuerpo muera. Estas historias que les cuento, sus cuerpos, como el que murió después a los 80 años, 90 años, está ahí en la arena. Pero su espíritu dice, qué bonito eso, a fin, o sea, el propósito es que la gente, ¿qué? Se salve. Porque si la gente se muere a los 100 años, aliviados, sin Cristo se fregó, le fue mejor a mi amigo Gustavo. ¿Sí lo pilla? Eso es lo que estamos hablando de la iglesia de Cristo. Donde hay alguien pernicioso, porque va a decir más adelante que al hombre le habían insistido, ¿sí o no? Le habían hecho lo de la canción del carrito, le movía la palanca y nada. Le hundía el acelerador y nada, porque pasa eso, ¿ah? Que hay discípulos que usted los unge con aceite hirviendo, con aceite de oliva, con aceite de Jerusalén, con aceite de Cartagena, con aceite de carro. Y el hombre no pasa. Pero no quiere decir que no tenga Cristo, ¿no? No quiere decir que no sea un hombre que esté. Porque ojo que esta gente era un creyente que estaba haciendo cosas que no debía hacer. Esas historias se multiplican, como le digo, son como 10 casos. Esto es algo interesante. No pasa nada si nos morimos. Los corintios sabían eso, no era una tragedia. Que esa persona lo mate un carro. Fue lo que dijo el apóstol Pablo. Bueno, no lo dijo que lo matara un carro, no, él dijo que se lo entregaran a Satanás, ya que Satanás se encargara si era que le iba a pasar una planadora por encima, o como este que les cuento yo, que se devolvió en reversa, ¡pah! Y se pegó. O como el pelao, ¿cierto?
que ahí mismo conversaron. No, ese mañana carga la Biblia y tal. Y anda armado y no sé qué, andan lo mismo, ¿cómo así? Increíblemente. Oiga, y usted sabe que los delincuentes dicen eso, ¿no? Que hay dos formas de salir de la delincuencia: muerto o convertido. Pero como este se había como desconvertido para ellos, en el lenguaje de ellos, ¿sí o no? Pero miren lo que pasa ahí. Su cuerpo fue entregado a Satanás. Su cuerpo muere, como mueren los cuerpos de todo el mundo, pero su espíritu sea salvo. Es preferible, ¿o no? Es preferible. 6. No es buena vuestra jactancia. Ya miramos que era, ustedes están envanecidos, quiere decir que no les importaba el tema, que se sentían orgullosos de ese tema. Y ahora les dice no es buena vuestra jactancia. Ahora miramos qué significa. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y ahí viene. ¿Qué es jactancia? Atribución a sí mismo de ciertos derechos, alabanza propia y desordenada. ¿Sí o no? No es bueno que a ustedes les parezca eso, que sí, que eso está bien. ¿Sí o no? No. Hay que hacer la diferencia, ¿no? La tenemos que entender nosotros. Pienso que la gente genuina que busca a Dios son estas personas, por ejemplo. Cuando alguien te dice de corazón, mira, yo tengo muchos problemas, yo no he podido salir de ellos. Esto es lo que yo estoy haciendo, yo sé que eso está mal, yo lucho con eso. Esa persona es genuina. ¿Sí o no? Él les advierte que no vayan a justificar esas cosas, porque la iglesia no puede justificarlas. Ningún pastor, porque lo que está mal hecho, ¿está qué? Mal hecho. Está mal hecho, no está bien. No era bueno que este muchacho tuviera relaciones con su madre. No era. Así de sencillo, ¿sí o no? Y les tira un dato, porque un poco de contaminación contamina lo demás. Contamina lo demás, ¿cierto? Por eso la iglesia mantiene en oración. ¿Ve? Porque cuando algo ocurre en la iglesia, trata de contaminar a los demás, ¿no? Usted se ha dado cuenta que son 7 amigas, se embaraza una y mínimo van 2 más, ¿sí o no? Y alrededor la prima, algo pasa, cuando menos se dan cuenta, en un año hay 3 o 4 embarazadas. Es una cosa tremenda, ¿sí me entiende? Por eso es tan importante la vida personal suya, esa vida personal. Esa vida de integridad suya. ¿Ve? Porque dice un poco leuda toda la masa. Igual, a la medida que hay gente consagrada, apartada para el Señor, todos nos sentimos beneficiados de eso. Todos, porque somos un todo, ¿no? Somos un todo. Esa es la idea de que las iglesias cristianas que pronuncian a Cristo, ¿sí o no? No sé qué pasó ahí, que un testigo de Jehová fue allá en Alemania y tal. ¿Qué fue lo que pasó? Mató a una gente, ¿no? De otra iglesia. Ah, de la misma iglesia. Ah, fue y enjuició, lo echaron. Ah, carajo, fue que lo echaron. Por eso yo no he hecho a nadie. El que quiera ir, no hay problema. Hay la prueba de que estaba bien echado. ¿Y mató cuánta gente? ¿Mató a varias gente? Sí. Yo no,
como yo no veo noticias, sino que algo vi, me mencionó alguien ayer. Sí, vaina. Pero bueno, el Señor tiene las cosas en sus manos, ¿sí o no? Si se enloqueció el paisano, algo tiene ahí el Señor. Me retrocede un poco. No es buena vuestra jactancia. Ya vimos la definición de jactancia, sentirnos orgullosos de esas cosas. No, dice, tenemos que dolernos, ¿cierto? Dolernos. A mí cuando me cuenta una historia de esas, pues, hombre, me duele en el corazón, ¿no? Cuando usted lee, un pastor se fue con no sé qué, ¿no? Y acabó con toda la iglesia, se suicidó, no sé qué vaina. Y esos programas que hablan de los pastores y tal, ¿qué siente usted? Dolor. ¿Por qué dolor? No se jacta de eso. Siquiera le llegó la hora semana. No, dolor. ¿Por qué? Porque es de los nuestros, es de la iglesia de Jesucristo. Si un pastor hace algo indebido, si un sacerdote hace algo indebido, no podemos alegrarnos porque el pastor lo metieron a la cárcel por pederasta. No, nos duele que un hombre que está consagrado a Dios, que está dedicado a Dios, que se paró en un púlpito a predicar, haga algo indebido. Es lo que dice ahí, eso debe doler. Y doler es orar, porque ese es el dolor. Orar, pedirle a Dios por la iglesia siempre. Siempre por aquellos que predican, ¿no? Que por supuesto estas cosas, como dijo el apóstol Pedro o Santiago, o ya no sé si fue Judas, son manchas. ¿Una mancha qué es? Usted tiene la camisa bien y le cae una manchita aquí y usted la pasa mal o no. No la pasa mal. La pasa mal, porque es como si usted estuviera sucio todo, ¿sí o no? Y usted va a hablar con alguien y la gente no le ve la camisa, le ve la mancha. ¿Ya te diste cuenta que tiene una mancha? Sí. No ven que la camisa me la acabé de poner limpia, no, sino que tiene una gota de café aquí. Le digo, ¿tiene una gota ahí? Eso es una mancha, ¿ven? La iglesia es maravillosa, ¿cierto? Pero hay manchitas y una manchita esa es como eso. ¡Ja! Y eso le van a dar como violín prestado, me imagino. ¿Sí me entiende? Porque es así, una manchita. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces él explica, hombre, ¿cómo vamos a evitar esto? Si somos seres humanos, si como seres humanos nos gusta fornicar, a la carne le gusta fornicar, a la carne le gusta la plata, ¿sí ven? A la carne le gusta todo lo que es indebido, le gusta la carne, porque la carne vive de eso. Recuerde, la carne no se convierte, ni el diablo ni la carne, porque la carne viene del diablo, entonces las dos no se convierten. Se vive con la carne, pero se vive en el espíritu, La Biblia dice en Romanos que el espíritu somete a la carne. La Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces Él les está enseñando que la mejor forma de enfrentar, como le dijo a los romanos, esa naturaleza es Cristo. Es estar crucificado, ¿sí o no? Si el pecado llama a tu puerta, decía un escritor, dile a Cristo que conteste. ¿Sí me entiende? No vayas a salir tú. No vaya a salir usted, que usted se asoma por ahí y pin le dan. No tiene que abrir, solo que se asome. Pero dígale a Cristo que abra. Cuando dejamos de andar en Cristo es nuestro problema. Es lo que está diciendo aquí. Y está poniendo un caso específico
de la naturaleza nuestra. Porque mire que el otro muchacho que le digo yo que se vino en reversa y se golpeó, y otro, no era que habían matado a alguien. Este pelado no había vuelto a matar a nadie. No, andaba armado, iba borracho y ya no tenía la Biblia. ¿Sí ves? Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Otro de los pelados que salió de la cárcel le pasó lo mismo. La esposa era contadora, él estaba montando un super negocio y empezó también y se apartó. Se apartó. Él iba a una iglesia en Manrique. Y yo me di cuenta porque cuando le digo yo a usted, el Facebook es bueno, sobre todo en los de la cárcel, no. Entonces, cuando salen de la cárcel, entonces el Facebook es Biblia, un paisaje con un versículo. Hasta que un día puso una moto. ¡Ay, caramba! Ya mal indicativo. Pues no es una moto de esas una moto, ¿me entiendes? Y después puso un Ferrari y dije yo, Dios mío, efectivamente, ya su corazón otra vez se había desviado, ¿sí o no? Y el Señor se lo llevó también. El Señor se lo llevó, porque él compró un arma, se tomó unos tragos en Aranjuez, se le perdió el arma, claro, estaban con los bandolos, le quitaron el arma. Y como él en su época era un bravo, entonces averiguó quién era el jefe. ¿Quién es el jefe allá? Le dieron el teléfono. Mira, fue que anoche me tomé unos tragos y se me perdió un arma. ¿Tú me puedes averiguar? A la hora llama el tipo. Le digo, sí, ya te tenemos el arma. Claro, ya averiguamos. Ya dijimos que te la habían quitado en tal parte. Te la van a llevar mañana. Mañana al otro día lo mataron. El que llevaba el arma. Se lo llevó el Señor. Y la esposa lo entendió así, ¿ah? Esto me lo cuentan las esposas. Y me dicen, el Señor se lo llevó porque yo estaba orando por él. Tremendo esto. Este es un caso interesante. Pero ojo, que este muchacho tampoco había vuelto a matar, tampoco. No, se había salido ya del camino, ¿eh? Ya andaba armado. Hombre, lo que sigue empezará a andar mal. Y Dios ahí mismo lo ve. Para que se salve. Para que se salve. Él les está enseñando. Ahora, hombre, ¿cómo evitamos eso? Hombre, ¿cómo evitamos que nos salgamos del camino? Con la crucifixión de Cristo. Nosotros hemos sentirnos y vivir crucificados. Porque si no, nuestra carne nos va a jugar malas pasadas. 8. Así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces les exhorta y les dice, esto se trata de la verdad, de la sinceridad, de la honestidad, de la rectitud. La gente dice, pero David hacía vainas raras, Dios, pero era un hombre recto. ¿Cómo así? No perfecto, recto. Porque cada vez que lo confrontó Dios, él dijo, sí, Señor, ando mal. Sinceridad y verdad. Y usted lee por ahí unos 10 versículos en la Biblia que dice, el pecado se corrige con la misericordia y la verdad. La misericordia de Dios y la verdad de parte suya. ¿Sí o no? Oiga, hasta los jueces aceptan eso. ¿Usted fue? Sí. Entonces le vamos a dar la mitad. Si se porta bien, le rebajamos la mitad. Y si se porta bien más y escribe un libro, le damos casa por cárcel. O sea, le rebajan, le rebajan, le rebajan. ¿Por qué? Porque dijo la verdad. Porque aceptó los cargos. ¿Sí ve? El pecado se corrige con la misericordia y la verdad. Pero el que es malicioso, no, pero ¿se acuerdan de Saúl? Ese fue el problema de Saúl. Pero Saúl, no, pero es que tú, Samuel, no entiendes. Saúl acepta
acepta que esa es la verdad. A uno le corresponde ser sincero y andar con la verdad. ¿Sí o no? Ser honesto, eso es. Entonces él dice, la malicia, yo digo, hombre, de los maliciosos hay que apartarse. Porque la malicia va acompañada de algo que también llama a la gente comúnmente como, te lleva la doble. ¿Te has oído eso? La doble. Y la doble es que contigo y por detrás están los suyos. ¿Sí o no? Es muy difícil vivir con eso. Porque la levadura del Señor, esa es la vieja levadura. Uno lo que trae es ser una persona maliciosa. La carne es perniciosa, avariciosa, codiciosa, ambiciosa, orgullosa, arrogante. Todo eso. ¿Sí o no? Esa es la vieja levadura. Pero la nueva es la de la sinceridad, la de la honestidad, la de la verdad. ¿Cierto? La de la verdad. Y eso es sanidad, incluso para los no cristianos. A mí me gusta un programa que hay en España que se llama El Hormiguero, que entrevistan gente, ¿no? Oiga, les he cogido cariño hasta el Daddy Yankee ese y al otro ese, de la honestidad que maneja esa gente en televisión. Eso es algo nuevo también, porque la gente era hipócrita. Pero tú consumiste, le digo, yo consumí mucho y me hizo mucho daño. Y hablan hasta de pastores que oraron por ellos, por ejemplo, en el caso de ya me olvidó el muchacho ese. Uno de esos que carga blin blin y no sé qué vaina. ¿Sí o no? Pero son honestos. Honestos. Y la gente hasta valora eso. Porque son honestos. Y los cristianos debemos ser ¿qué? 1.000.000 de veces más honestos que esa gente. ¿Sí o no? 1.000.000 de veces más. Si ellos son capaces de serlo. Que lo está viendo todo el mundo. Es un programa que ven allá, creo que son como 5 millones de audiencias que tienen directo. ¿Me entiende? Ese es. Él dice, la levadura no es la malicia, eso es de la carne, ¿sí o no? Eso es de la carne, la honestidad y la sinceridad. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Yo les he dicho que no se junten. Y dice, con los que están en el mundo. Pero aquí viene un tema interesante. Dice, con los que están en el mundo. Y es verdad. ¿Con quién anda usted más? ¿Sí o no? Siempre la mamá de uno le decía, el que con lobos anda, aullar aprende. ¿Sí o no? A uno le hablaban era así. No le leían la Biblia, sino que le daban datos que estaban en la Biblia finalmente. ¿Sí o no? La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es que dice la Biblia. Y las mamás traducían, el que con lobos anda, aullar aprende. ¿Ve? Entonces, dice, yo les he dicho que no se junten. Y es verdad, usted puede tener amigos del mundo, amigos que no son cristianos, pero si tienen ciertas características, usted ya, ¿me entiende? Es complicado. Es complicado. Porque inevitablemente usted se contamina. O se contaminan sus hijos. O se contaminan sus hijos. ¿Cierto? Porque ponga cuidado las reuniones. Muchas de las reuniones sociales tienen la botella. Tienen el trago. No aquí en Medellín, en todas partes. Aunque aquí mercan trago, que es distinto. En la costa hacen vaca. Nunca mercan, sino que
vamos a tomar algo, hagamos una vaca. Cuando yo llegué aquí en Medellín, fui a comprar algo al Éxito, estaba recién llegado. Y entonces me puse a ver los carritos de mercado. Aguardiente antioqueño, unas botellitas y otros la cosa grande. Y me llaman los compañeros de Barranquilla. ¿Qué hubo? ¿Cómo te está yendo? Le digo, hermano, le tengo un dato. Esta gente está sola en el planeta. Merca trago. No te creo. Sí. Usted ve un carrito en el Éxito y abre el ojo que todo mercan trago. No te creo. ¿Por qué? Porque allá se hace vaca, no se merca. No está incluido en el mercado. Aquí sí. ¿Sí o no? Y póngase a pensar que uno lleva a los hijos a una reunión y cuando menos piensa, ¿sí o no? Es más, y cuando a veces se dice, no voy a repartir trago. Se casa la hija mía y no voy a repartir. Y meten contrabando la gente. Meten contrabando, llevan su propia botella escondida. ¿Ah? Ya saben que usted no va a repartir trago y llevan la botella atrás. Es muy complicado. El mundo, y uno al principio dice, no, pero después uno se da cuenta. ¿Sí o no? Yo sufría mucho con mis hermanos porque entonces yo llevaba a mis hijas allá y entonces ellos, ¿sí me entiende? Pasa. ¿Me entiende? Y eso que gracias a Dios no iba sino una vez al año. ¿Ve? Una vez al año. Es complicado eso, ¿me entiende? Eso es complicado. ¿Con quién anda uno más? Ahora, hombre, los del mundo y tal. Pero miren lo que le dice acá. Más bien os escribí. Ahora le dice, no es que no se junten, yo les digo que no se junten, pero entonces les tocaría salir del mundo. Entonces, ¿qué me tocaría a mí? No volver a Ocaña, no ir a las reuniones de la familia, ¿sí o no? Pero él les dice, más bien, porque usted cuando está en esos ambientes, usted es el cristiano, ¿sí o no? Entonces, de por sí ellos saben que usted no toma, ¿cierto? Y no está en el mismo zafarrancho de ellos, de por sí. Más bien os escribo, entonces no que no se junten con ellos, porque el tío suyo bebe, o la prima suya bebe, o el papá de uno bebe, ¿sí o no? Porque a veces está el papá, ¿sí o no? Entonces dice, les tocaría salir del mundo. Sí, es verdad, no podríamos ir a ninguna reunión, a ninguna. Entonces dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere eso, o fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él ni siquiera comas. Entonces está diciendo, con los otros, pues sí, vaya a las reuniones familiares y júntese porque cumplió años su papá, cumplió años tales y van a llevar trago y no pasa nada. Usted está ahí. Pero si es un hermano en la fe, ¿sí o no? Y es verdad, ¿no? Los hermanos en la fe, a las reuniones que yo voy, no llevan trago, en la mayoría de los casos. Incluso se casa la familia y no llevan trago, ¿sí o no? ¿Ve? Pero las otras sí, si no son cristianos, ¿qué espera usted? Que lleven. Pero si nosotros somos cristianos, sí debemos cuidarnos, ¿sí o no? Ahora dice ahí, con estos que andan en eso, ni siquiera es el que bebe el 31, no. El borracho, ¿sí o no? El maldiciente, el idólatra, porque ser idólatra no es una vez al año. El borracho no es una vez al año, el borracho es un problema, un estado, ¿sí o no? Y el fornicario también. Y si es un cristiano, es cierto, a nosotros se nos demanda ¿qué? Se nos demanda más. Y se nos tiene que demandar más, porque hay mayor responsabilidad. Usted es un discípulo y tiene una demanda,
Pero yo soy pastor y tengo ¿qué? Una demanda ¿qué? Más alta, mayor. Es simple. Es así, ¿no? Hay una responsabilidad de lo que está diciendo Pablo. Pero él está diciendo, si tienes a Cristo, va bien. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Qué razón está para que nosotros digamos que el que está allá, que no sé qué? Nosotros tenemos es que cuidar la familia de nosotros. Nos educamos nosotros, la iglesia. Esta palabra es para la iglesia de Cristo. Esto no lo entienden los demás. Somos nosotros los que tenemos que estar corrigiendo, ¿no? Porque la corrección, la amonestación es para nosotros, la iglesia de Jesucristo, que es la que debe tener cuidado con eso, que es la que debe tener cuidado. ¿Ve? No los otros no tienen, pero nosotros sí tenemos al Espíritu, nosotros sí tenemos a Cristo, nosotros sí tenemos una profunda razón de estar aquí y de propósito. Entonces Él les dice, ustedes son la iglesia de Cristo. Todo empieza por un personaje que está acostándose con su mamá, pero le está dando una enseñanza muy grande, ¿no? Y es verdad, porque uno para donde anda, usted y yo, no importa dónde estemos, nosotros siempre vamos diciendo, es que yo soy la iglesia de Cristo, ¿sí o no? Es que yo soy la iglesia de Cristo. Es que Cristo está en mi corazón, ¿sí o no? Es lo que dice Pablo. Es que no se les puede olvidar. Ahora, recuerde que Él está amonestando, entonces ellos están aprendiendo. Y seguramente conversaban después de esta carta o de este capítulo. Te lo dije, ¿viste? Es que es así o no. Pablo tiene razón o no. Hermano, que el vecino sea un avaro, sí, pero nosotros, hermano, nosotros, ¿sí ve lo bonito de la carta? Y es verdad, cierto, que somos nosotros los que tenemos que andar diferente, los que tenemos que andar diferente, los que tenemos que estar siendo amonestados. Termina aquí en el 13, porque a los que están fuera, pues Dios los va a juzgar, o ya la juzgó, o lo que sea. Quitad pues a este perverso entre vosotros. Esto es muy fuerte, pero hay que entender que de muchas veces se le corrigió a este muchacho. Hay una forma de corrección en la iglesia, dice el Señor Jesús, ¿no? Dice, amonéstalo en privado, amonéstalo con 2 testigos, amonéstalo públicamente y luego expúlsalo de la iglesia. Expulsarlo no es sacarlo a golpes, ¿no? Es de pronto hablar. Pues yo nunca he usado eso, ¿no? Yo llevo 44 años de cristiano, no he usado eso. Pero está en la Biblia, ¿sí o no? Yo no me acuerdo haber expulsado a alguien por ser un perverso, ¿no? Pero es lo que dice él ahí, ¿cierto? Yo creo que lo que recalca Pablo aquí profundamente es que tenemos que ser conscientes de la responsabilidad cristiana que tenemos, que no se nos puede olvidar, y que no solamente es aquí en la iglesia, ¿sí ve? Sí, porque no somos cristianos aquí, somos cristianos en la calle, ¿sí me entiende? En la calle. Cuando estamos almorzando, cuando entramos a un restaurante, cuando estamos haciendo una fila, cuando vamos a parquear, es lo que dice él ahí. Es lo que dice. Ahora, cuando él habla de perverso,
pues es una persona que es problemática con ese tema. ¿Sí o no? Que es problemática con el tema. Perniciosa con el tema. ¿Sí ve? ¿Y cuál es el detalle que les recalca a ellos? Envanecidos y jactanciosos. Quiere decir que particularmente ellos estaban aceptando el tema. ¿Sí o no? Estaban aceptando el tema. Y ese es el problema. ¿Cierto? No vamos a echar a nadie porque esté fornicando. Pero el que está fornicando debe saber que todos como iglesia no aceptamos el tema. ¿Sí ve? No aceptamos el tema. La iglesia de por sí repele ese tipo de cosas. Créame que hay gente que no viene a una iglesia por estar fornicando. O sea, lo invita a usted y dice, no, yo voy, yo todavía no estoy preparado. Le dice, ¿le han dicho eso? Claro que se lo han dicho, ¿sí o no? Deme tiempo, yo un día voy a ir. ¿Por qué? Porque la persona de por sí se siente que no es aceptada de esa manera, ¿sí ve? Está aceptando de alguna manera que está haciendo algo indebido y no va a estar allá en medio de los cristianos. O sea, de por sí la iglesia tiene un respaldo de esa parte bíblica, ¿no? Eso es lo importante. Y que de hecho los cristianos de ninguna especie podemos aceptar eso, ¿cierto? No, porque no está en la Biblia, porque en la Biblia es pecado. Él nos va a ampliar el tema en los otros capítulos. Espíritu Santo, gracias por bendecirnos, por enseñarnos y edificarnos. Que tú nos instruyas y nos edifiques. Y estos temas complejos del pecado, de nuestra propia naturaleza pecaminosa, que como dijiste acá es en Cristo, crucificados en Cristo, que es en la vida del Espíritu, que es posible que nuestra naturaleza pecaminosa, como la de este muchacho que ha descrito Pablo acá, sea sometida. Él no quiso someter su naturaleza. Él quiso que su naturaleza, aún siendo cristiano, siguiera gobernando su vida. Nosotros aquí sometemos nuestra naturaleza ante ti. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes, que nos tomes, que te muevas y que aquellas cosas de la carne puedan ser sometidas por tu Espíritu. Es la única forma, es la única forma. Nada puedo esconder y que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón y todo lo puedes ver dentro de mí. Llevas mi vida
Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos de tu amor, de tu unción. Úngenos, guárdanos, llévanos de tu mano, límpianos, purifícanos. Eres tú el que hace posible. Llénanos de paz, llénanos de gozo. Líbranos. Espíritu Santo, síguete moviendo poderosamente en medio de nosotros. Envía a tus ángeles que acampen alrededor de nosotros y arcángeles nos lleven en sus brazos a donde vamos a ir, o a nuestras casas, o al almuerzo, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Bendice la vida de Sarita. Haz un milagro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jóvenes, los que no se han anotado, los varones que no